Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Lo mejor de ti con Patricia Nava aquí en Radio Centro Multicultural. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectan como cada martes a las 11 de la mañana aquí por www.radiocmlf.org. Pues siempre tenemos invitados de lujo y hoy no podía ser la excepción. Hoy tenemos a Marisol Carrillo de regreso con nosotros en Radio Centro Multicultural. Y antes de hablar con Marisol, que se presente, que hable un poquito más con nosotros, la verdad es que hoy es un tema espectacular acerca del lenguaje en los niños. Y bueno, me lo ha pedido, la verdad, personalmente creo que es un tema que vale muchísimo la pena tratar. Entonces, bueno, les presento primero a Marisol antes que nada y empezamos a platicar con ella. Bueno, pues Marisol Carrillo es licenciada en Pedagogía, es originaria de Tlaquepaque, Jalisco, es mamá de 2 niños, esposa y emprendedora. Muchos de ustedes la conocen por su famosa salsa Tlaquepica, que es excelente y maravillosa y a todos nos encanta. Y bueno, ella, su inquietud por la adquisición y evolución del lenguaje la llevaron a estudiar educación y desarrollo humano, pedagogía y toma todas las oportunidades que se le presentan para aprender acerca de la comunicación infantil y su manera de aprender. Ella llegó a Michigan hace 9 años y durante un tiempo dio clases de estimulación temprana para niños pequeños, que es lo que más le apasiona. Así que, Mari, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy aquí en Radio Centro Multicultural. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Pati, a tus órdenes. No, pues felices de tenerte, Mari, porque desde la vez pasada que platicamos, que te tuve en el programa, acerca de hablar de este emprendimiento de tus salsas Tlaquepique, que me encantó la historia y me encantó, y a todos nos fascina, todos que vivimos en Michigan, nos fascina tu salsita, pero me acuerdo que nos habías comentado esta parte pues, de tu carrera como licenciada en pedagogía, y se me hace tan importante tenerte en el programa, Mari, porque muchas mamás, estoy segura que este programa les va a ayudar increíble porque es un tema que a lo mejor no se trata tanto, pero que es de vital importancia entender a nuestros hijos. Entonces, tú como licenciada en pedagogía, Mari, ¿qué nos podías contar acerca de cuáles son las características que un niño está por el buen camino, ¿no? Que nos demos cuenta que esté por el buen camino en el desarrollo del lenguaje. Bueno, primero es importante ubicar el que el lenguaje nosotros asumimos o lo vemos como el habla, el lenguaje oral, y el lenguaje pues viene acompañado de muchos recursos que es las señas, sonidos, los gestos, todo lo que acompaña la vocalización o el lenguaje oral. Entonces, el que un niño vaya bien en cuanto a comunicación o en cuanto al lenguaje, puede referirse sobre todo a que le entendamos, a que sepa comunicar sus necesidades y sus emociones y todo, sea con lenguaje oral o sea con lenguaje de señas o de alguna otra manera, porque tenemos que entender que todos los niños son diferentes, tienen un ritmo diferente, pero hay estándares o hay cosas que nos pueden ayudar a ubicar que hay algo en lo que los podremos ayudar. Entonces, bueno, el lenguaje comienza desde los 2 o 3 meses aproximadamente, que empiezan a hacer gorgoteos, por ejemplo, que sus cuerdas ya empiezan como a querer decir cosas o hacer sonidos y empiezan con el... Y algo muy importante es ubicar que el niño haga contacto visual. Al hacer contacto visual, el niño va a tener muchísima más facilidad de adquirir el lenguaje oral, porque el lenguaje se aprende por repetición e imitación. Entonces los niños, al ver la gesticulación de los papás o de quienes los estén cuidando, tratan de imitar eso porque es su manera de ser parte de la manada y de asegurar que al estar dentro de la manada van a sobrevivir. Entonces los niños tenemos que ubicar que desde que están muy chiquititos podemos tener señales.
Entonces, 2 o 3 meses empiezan a hacer soniditos que se ve que son con la garganta, que nos voltean a ver y están tratando de, como de, ay, aquí estoy, platícame, ponme atención y mírame. Algo muy, muy importante es el contacto visual. Si el bebé hace contacto visual, nos está asegurando muchísimas cosas relacionadas al lenguaje y también nos puede dar o puede ser un indicador de que hay algún tema neurológico, biológico o físico. Entonces, desde muy chiquitos, 2, 3 meses, que empiecen a hacer soniditos con la garganta, que hagan contacto visual. Por ahí de los 6 meses ya tratan de hacer sonidos, pero direccionados a una persona. O parece que nos están tratando de decir algo, pues. O cuando tienen hambre, o pues el llanto también cambia de acuerdo al estado emocional en el que están. Entonces, lo que nos puede indicar que el bebé va bien es que busca comunicarse y busca esa interacción social con la mamá o con quienes los están cuidando. Ya cuando están más grandecitos, 12 meses, ya empiezan a decir sus primeras palabras. Ya a los 12 meses ya deben de tener entre 2 y 10 palabras. Llámese mamá, llámese papá, sí, no, leche, agua. Ahí pues no importa mucho la dicción, pero la intencionalidad de la palabra es lo importante en los niños, que es, ya entienden que por ese medio van a conseguir algo, entonces buscan comunicarse. Eh, ¿Qué más? Por ahí de los 2 a 3 años ya deben de tener un lenguaje muy articulado, pues, o sea, ya a los 2 años ya deben de hablar mínimo 20, 50 palabras. Ya hacen frases de dos, mamá, agua, papá, carro, mamá, leche. No tienen las preposiciones o mucha estructura, pero ya juntan palabras. Y ya a los 3 años ya se debería de poder tener una comunicación con el niño y no nada más los papás. Lo importante es que si alguien fuera del círculo normal del niño, del círculo diario, le entiende, quiere decir que va bien. Porque a veces pasa que las mamás tenemos subtítulos con los niños que quiere que le pongas la pelota que está y nadie la entendió más que la mamá. Sí. Entonces lo importante es que a los 3 años puedan tener diálogos o conversaciones con personas que están fuera de su vida cotidiana, digamos. Híjole, Mari, qué importante esto que acabas de decir de los subtítulos, porque es verdad, o sea, decías, es que es mi hijo y yo le entiendo perfectamente bien, y mientras yo le entienda qué es lo que quiere, nos relajamos un poco en ese aspecto, ¿no? Pero qué importante es cuando están al cuidado de alguien más y que no tienen esa comunicación, que no les leen al niño lo que quiere, no saben, y no se esfuerzan tanto ellos en a lo mejor, a lo mejor no es en el esfuerzo, sino a lo mejor hay un problema que no hemos detectado todavía y que es importantísimo detectarlo. Y esa es otra parte que quisiera que habláramos acerca de, ya vimos un poquito acerca de cómo, o sea, es lo normal que debería de suceder. Yo creo que aquí vamos a la segunda parte entonces de cómo entonces veo si hay algún problema, si hay algo que yo tenga que prestar atención con mi hijo. Cuéntanos, Mari. Pues de las primeras cosas es, si están muy chiquitos y no hacen contacto visual, eso es muy, muy, muy importante, porque nos puede hablar de un autismo, nos puede hablar de algún trastorno, pues no nada más trastorno del lenguaje, pero puede haber algo más neuronal o biológico que está causando o puede causar a futuro un desfase del lenguaje o un trastorno del lenguaje o algo por el estilo. Por ejemplo, te decía hace ratito, cuando a veces pensamos que el lenguaje empieza cuando ya dicen sus primeras palabras.
Y no, el lenguaje viene desde fisiológicamente, o sea, como que está muy impresionante cómo genéticamente también se manda eso. Entonces, a veces, si nuestros papás fueron hablantes tardíos, o en inglés le dicen late talkers, si nuestros papás o nuestros abuelos tardaron en hablar, puede que eso sea heredado. Entonces, tiene mucho que ver físicamente cómo está el cuerpo del bebé. Si ya se pueden sentar, quiere decir que ya está fuerte su cuerpo y que ya pueden hablar, que sus cuerdas vocales ya tienen fuerza, que su cuello ya tiene fuerza. El comer, por ejemplo, desarrolla y fortalece los músculos para el lenguaje oral de una manera increíble. Entonces, eh, por ejemplo, los niños que amamantan o que toman pecho hacen mucho más esfuerzo que con el biberón, entonces sus músculos se fortalecen mucho más pronto que los del biberón. Cuando comen, se hace más esfuerzo al masticar o al tratar de triturar que cuando solo se come papilla, entonces hace más fuerza. Entonces, hay detallitos que ayudan mucho a que esté fuerte todos los músculos que se necesitan para poder emitir los sonidos. Pero es importante, por ejemplo, si en el pediatra nos dicen, oye, a los 6 meses ya debería de sentarse y no se sienta, puede haber repercusiones en el lenguaje. Si te dicen, oye, ya trata de imitar lo que hace papá o mamá, que quiera jugar a darle de comer a alguien, que quiera jugar que trate de imitar lo que se hace en su casa, eso también es un indicador de que socialmente está desarrollándose bien, porque algo muy padre del lenguaje es que el lenguaje nos va a dar estructura mental. Al formar la estructura mental a base del lenguaje, vamos a tener un mejor procesamiento mental y estructuras de pensamiento mucho más claras, digamos, y vamos a aprender más fácil. La información se va a procesar más fácil. Hay casos de niños que no tienen desfase de lenguaje o tienen algún trastorno de lenguaje y entonces tienen problemas en habilidades matemáticas, por ejemplo, o de lógica. Entonces a veces decimos, no importa que no hable, no, sí importa, porque el habla le ayuda a formar una estructura de pensamiento, que esa estructura le va a ayudar a asimilar la información. Entonces, cuando están chiquitos, si no hacen contacto visual, vamos al pediatra. Si no habla sus primeras palabras a los 12 meses, vamos al pediatra. Algo que ayuda mucho, por ejemplo, son las clases de estimulación temprana o clases de música o ese tipo de clases que puede que no solo, a ver, esto no va a ser lo único que va a resolver el problema del lenguaje, pero ayuda mucho a avanzar. O sea, ya estar trabajando a la par de recibir un diagnóstico. Entonces, a veces puede ser que, sabes que no habla claro, no tiene buena dicción, tal vez no está escuchando bien, tal vez es un problema de oído y si no escucha bien, no puede emitir bien el sonido. Al hablar con ellos y nosotros ser claros, si el niño no está siendo claro, tal vez hay algo que no le permite adquirir bien ese lenguaje. Entonces, ir descartando si es algo genético, si es algo neuronal, si es algo físico, si son, pues sí, hay que primero descartar lo físico para entonces ir haciendo una evaluación de qué está causando ese desfase del lenguaje o qué está causando pues ese trastorno del lenguaje también podría ser.
Wow, es que fíjate qué impresión, porque lo que acabas de decir, es importante que nosotros como mamás, como papás, nos demos cuenta de este tipo de cosas, Mari, porque a veces no sabes, ¿no? Yo tuve la oportunidad, bueno, mi hija la mayor hablaba muchísimo y cuando la chiquita pues nació, me di cuenta de la diferencia, ¿no? Pero hay mamás que no tienen, yo tuve un problema también, mi hija menor tuvo un problema de lenguaje, y le diagnosticaron como speech delay, se llama aquí en Estados Unidos, y era cuando realmente lo que acabas de decir, no tenía ese contacto visual, le dijeron que era como un tipo de un autismo muy leve, pero que no iba a ser significativo, se iba a desarrollar más, pero que sí había que poner atención, y fue lo primero, ¿eh? O sea, el pediatra me mandó a hacerle exámenes de oído, decir, oye, a ver, está escuchando bien, como lo que acabas de decir, descartar primero lo que es físico y ver que realmente escuche bien. Ok, pasó todos los papeles, sí, y después era esta evaluación con la speech pathologist, que una especialidad de una persona especialista en lenguaje, perdón. Ah, especialista, dije. Ajá, especialista en el lenguaje, que fue cuando ella ya vio que no era una niña, era casi 2 años tenía, y no era una niña que se pudiese, como no se podía comunicar de manera independiente, no podía decir qué era lo que quería, ¿no? Y ahorita que dijiste es que los mamás a veces tienen subtítulos los niños, y yo decía, me acuerdo que me decía mi esposo, es que ya sabe que tú le adivinas lo que quiere, le dije, no, es que es frustrante para ambas no poder comunicarnos. Ella no me entendía y yo no le entendía a ella y llorábamos juntas porque era de, no entiendo qué es lo que me quieres decir y ella se frustraba mucho de por qué no me entiendes lo que te quiero decir. Y qué importante es, ya cuando esa señal ya eran 2 años. Y lo que vas a decir, ¿no? Es que es súper importante que eso se detecte y se hable y se vaya viendo. Gracias a Dios, cuando le hicieron este diagnóstico de un speech delay, se comenzó con terapia de lenguaje y la terapia del lenguaje, una de las cosas que me dijo la doctora fue, si tú como papá no tienes esa tarea con ella en la casa todos los días, de nada sirve la media hora que está aquí conmigo, porque tú eres la que le tienes que dar seguimiento a esto, ¿no? Entonces, yo me metía con ella en las terapias para poderle ayudar en casa. Y qué importante es eso, María. Si es que me encantaría que nos hablaras de este tipo de cosas, de tips, cómo podemos ayudarlos. Ahorita nos hablaste sobre qué importancia acerca de la comida, ¿no? Nunca, yo no sabía eso, de fortalecer los músculos para poder ayudarlos. ¿Cómo más podemos ayudar a nuestros hijos a estimular esta parte del lenguaje? Pues hay muchos ejercicios que te pueden ayudar a fortalecer. Las burbujas es algo maravilloso. O sea, es de las cosas más padres que puedes hacer con los niños chiquitos, porque tiene muchos beneficios. Cuando están muy bebés, que obviamente ellos no pueden soplar las burbujas, a lo que te ayuda es a ubicar si ellos siguen las burbujas. Y para ellos es algo muy impresionante como de no tener nada, se formó algo que después desaparece. Ok. Entonces es un proceso muy padre para ellos cuando están muy chiquitos, trabajar con burbujas, que sí, conforme van creciendo, después ellos tratan de hacerlo y los músculos para soplar ayudan mucho a la lengua, a los cachetes, todo lo que usamos para articular el lenguaje. Algo que dijiste que es muy, muy importante, un niño que no se puede comunicar ni con sus papás puede perder el interés de desarrollar esa comunicación. Un niño que no necesita comunicarse no va a esforzarse por hablar, pero es diferente es que se lo adivinan los papás. Bueno, es que ahí ya hay un intento de comunicación. Si ya le apunta y, ok, quieres esto, es repetir, ayudarlo a aclarar las ideas para que él pueda mandar el mensaje que quiere y que se reciba de la manera que quiere. Entonces dice, ok, si yo uso mis palabras, entonces voy a recibir lo que necesito. Ujú. Entonces, papá y mamá pueden decir, no resolver tan pronto,
pero decir, ¿quieres agua o jugo? Y ya, que él trate de decir, porque si damos opciones de sí o no, acortamos su lenguaje o su vocabulario. La finalidad de los 2 a 3 años es ampliar mucho vocabulario para que puedan ellos tener mejores estructuras de lenguaje. Por ejemplo, muchos decimos, ay, es que le adivinan todo o está muy consentido y por eso no habla. Entonces, pues no se trata de eso, se trata de, ok, si hay algo que me hace sentir que no se puede comunicar, voy a pedir ayuda. Si tengo la espinita, seguir el instinto de mamá, siempre seguir el instinto de mamá. Si vemos que hay algo que como que no nos cuadra, vamos y a ver, pediatra, neurólogo pediatra, especialista de lenguaje, terapeuta de lenguaje. Hay muchísimas maneras de ayudarnos. Y conforme hacemos eso, lo llevo a clases de música, lo llevo a clases de estimulación, lo llevo y sobre todo en casa a hablar y hablar lento. Hablarles despacio. Si vemos que tienen problemas para entender la palabra, dividirla en sílabas y ayudarlos a que primero digan la última, que es lo más fácil para ellos, lo, y que ellos terminen ta. ¡Ay, muy bien! Entonces, eso les va a ayudar a ellos a agarrar confianza en la comunicación y en la interacción. Y aunque no les salga la palabra completa, decir, vale la pena esforzarme para poder comunicarme con mi mamá o mi papá o quien sea que se necesite, pero sí quitarnos como los tabús de, es que le adivinan todo, entonces por eso no hablan. No, pidan ayuda. Y otra es no decir, está muy chiquito, tal vez por eso no habla, o, el mío habla hasta los 4 años. Pues el tuyo pudo haber sido una excepción, pero nada te asegura que este niño no es como el tuyo, pues. Entonces, sí es importante siempre pedir ayuda, siempre pedir ayuda y hablarles muy despacio y ser muy pacientes con ellos. Híjole, qué importante esto, Mari, porque me decías ahorita es que está muy chiquito y habló hasta los 4 años. Me acuerdo que a mí me decían lo mismo. No, espérate, es que Einstein habló hasta los 4 años y es un genio. Y yo, güey, es que a lo mejor yo no, pero es que ella no se puede comunicar y era desesperante que ella ni siquiera podía comunicarse conmigo. Yo creo que ahí es donde nosotros como papás, como dices, el instinto y también ahora, hoy día, hay tanta información donde podemos googlear, ¿no? Le dices que es normal, que no, cuántas palabras, que sí, que no. Hay muchísima información online ahora que nos diga realmente que sí, que no, pero definitivamente esto que nos acabas de decir, yo no lo sabía y eso que yo fui con especialistas y hace años que mi hija ya tiene 17 años y ahora que lo veo, digo, sí, siempre le costó trabajo y hasta la fecha, tiene 17 años y le cuesta todavía ciertas comprensión, por ejemplo, ¿no? A mí me decían las W words, que es el why, what, where, ella nació aquí en Estados Unidos y todo esto, la confusión del lenguaje también entre español e inglés es otra cosa que me encantaría que regresaras al programa, Mari, porque que habláramos sobre los niños bilingües, esta parte resolver estos mitos y realidades de realmente sí pueden, no pueden, sí es normal, cuándo no es normal, todo tipo de cosas, porque yo lo viví también con ella y con las dos y veo cuál es la diferencia. Así es que, no, Mari, tienes que regresar al programa a platicarnos más acerca de esto, porque es todo un tema también acerca de esto. Me acuerdo que tenía una amiga que sus hijos intentaban hablarle en español y él les decía, perdón, en inglés, y ella no les hacía caso y decía, no, hasta que no me hables en español te voy a hacer caso, ¿no? Y pues el niño nació en Estados Unidos y se intentaba comunicar en inglés con ella y era un problema, así que sí me encantaría que habláramos de esto, Mari, si regresas al programa y nos preparas algo para eso, te lo vamos a agradecer infinitamente. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, el bilingüismo es una cosa bien interesante que hasta que estás ahí te das cuenta de la realidad de lo que sí es, pues, porque a veces pensamos que, ay, no le hablan en español y los papás. Bueno, pues si tiene un tema físico o un tema neuronal no es recomendable el bilingüismo.
si sus estructuras de pensamiento están claras, el lenguaje va a ser nada. O sea, le puedes hablar los idiomas que quieras y los va a entender, pero es importante determinar primero si hay algo físico que nos vaya a atorar. Es como nosotros con el inglés. Pues hay palabras que no las agarramos y que a ver, híjole, es que, o sea, si no crecimos con eso, probablemente es más difícil o más complejo entenderlo y necesitamos contexto para entender la palabra o lo que nos están tratando de decir. Sí. O necesitamos esos gestos o las señas para que, es que dijo esto, yo le entendí esto, pero creo que dijo esto. Entonces, para un niño que tiene un tema de procesamiento o que tiene un problema de lenguaje, que le cuesta entender las palabras para poder repetirlas, el que sea en 2 idiomas es muy confuso para ellos. Entonces, sí es todo un tema. Ay, Mari, ¿ves? Te digo, sí tienes que regresar porque la verdad es que sí es un tema que también a muchas mamás, a muchos papás les sucede, sobre todo que aquí vivimos en Estados Unidos y es verdad, es un juicio que a lo mejor otros papás hacen a otros papás. Me acuerdo que a mí también me decían, oye, tu hija, ¿cómo que no le hablas en español? ¡Qué barbaridad! Tú como mexicana, o bueno, es que no sabes lo que hay detrás. Entonces, eso es muy importante, es un tema que sí me gustaría tratar y hacer ese entendimiento de empatía, de comprensión, de ayuda y de cómo podemos ayudar a nuestros hijos, esta parte de ser bilingüe o de plano ayudarlos a que ellos se desarrollen de la manera independiente. Así que, Mari, nos encantaría que nos digas dónde te encontramos, porque yo sé que ahorita muchos papás que nos están escuchando quieren o a lo mejor tienen la duda y qué mejor que tú puedas darles algún tipo de asesoría ya de manera un poquito más específica acerca de lo que tengan ellos con sus niños y que puedan, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Algún correo, Mari? Mi correo es solcarrillog, como de gato, solcarrillog, Ujú. @hotmail.com. Ahí me pueden mandar un mensajito y con mucho gusto les contesto. Lo que yo creo que es muy importante es ir con alguien profesional, alguien especializado en eso. Primero, el pediatra. Si el pediatra te dirige con algún especialista, es porque él sabe, pues. O sea, ellos ven muchísimos casos y para nosotros puede ser muy abrumador y decir, no, es que un pediatra va a saber dónde canalizar, Sí. porque va a tener más idea de, puede ser esto, y ir descartando. Pero siempre, siempre buscar pediatra, buscar terapia de lenguaje si es el caso necesario, y siempre busquen especialistas. No dejarnos ir por es que mi mamá me dijo, o mi suegra me dijo, o mis amigas me dijeron, busquen especialistas, porque son los que van a ayudar a ir solucionando el problema, porque podemos nosotros como que calmarnos y apaciguar Sí. el instinto que tenemos de que algo está mal y no pasa nada, bueno, ya medio nos calmamos, pero no estamos resolviendo el problema. Entonces hay que preocuparse, pero ocupándose, Ujú. pedir ayuda y siempre buscar especialistas que puedan resolver el problema real que tiene nuestro niño. Y de esa manera ya nos vamos a relajar más que si nos dicen hasta los 4 años a lo mismo, ¡Oh! ¿verdad? No, qué importante. Muchas gracias, Mari, de verdad, por estos tips que nos acabas de dar, que la verdad nos ayudan muchísimo a todos los papás que nos están escuchando. Ya saben, la verdad es que regresense a escucharlo otra vez, vayan otra vez a la página www.radiocmlf.org. Y también lo voy a subir a mi canal de YouTube para que lo puedan ver con calma, vuelvan a escuchar, platiquen con Mari y vean qué es lo que pueden, cómo podemos ayudar a lo mejor posible, porque después, como dices, es más difícil cuando están más grandes. Así es que, Mari, de verdad te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros aquí en Lo Mejor de Ti. Ya no te escuché, Mari. Ay, muchas gracias por invitarme, Pati, a tus órdenes.
Ah, al contrario, Mari. Pues bueno, yo también les dejo mis redes sociales donde me pueden encontrar como @patricia_facilitator20 y también @patricia_coach en hábitos en Instagram y también me pueden encontrar en Facebook, en YouTube. Regrésense a ver todos los programas, métanse a la programación de Radio Centro Multicultural. Siempre hay temas súper interesantes que nos van a ayudar a no nada más ser mejor nosotros mismos, sino cómo poder ayudar a los demás, cómo poder inspirar a otros también a ser la mejor versión de nosotros mismos. Pues gracias, Mari. Nos vemos muy pronto. Quiero que regreses con ese tema para platicarnos acerca del lenguaje en los niños, pero ya de una manera más específica a nivel bilingüe. Muy bien, con mucho gusto. Pues muchas gracias, Mari. Yo me despido siempre con esta frase que me encanta, que dice, da lo mejor de ti y lo mejor para ti llegará. Te pasamos los micrófonos, Luis, y hasta la próxima. Gracias, Mari. Gracias a ti, hasta luego.